Elena aferraba la gastada fotografía, sus bordes suavizados por el tiempo. La imagen de su difunto esposo, Miguel, la miraba, sus ojos arrugados en una sonrisa familiar. Solo habían pasado 6 meses desde que la muerte se lo había llevado, dejando un vacío en su vida que resonaba con cada latido de su corazón. 65 años había caminado a su lado, compartiendo risas, lágrimas y la tranquila comodidad de la compañía. Su pequeña casa, enclavada entre una explosión de bugambillas y jazmines, había sido su santuario. Cada ladrillo, cada azulejo, guardaba los susurros de sus recuerdos compartidos. Ahora, incluso el aroma del jazmín parecía pesado por su ausencia. Elena trazó el contorno del rostro de Miguel en la fotografía con la punta del dedo temblorosa. La casa estaba inquietantemente silenciosa, amplificando la soledad que la oprimía. El tic-tac rítmico del reloj de pie en el pasillo, una vez un sonido reconfortante, ahora servía como un recordatorio constante de la marcha implacable del tiempo. Cada tic parecía alejarla más de Miguel, más hacia el territorio desconocido de su dolor. Elena cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Tenía que ser fuerte, por él. Él no querría que se revolcara en la tristeza. Pero el peso del dolor, como una carga física, le hacía imposible superar la ola de tristeza que amenazaba con consumirla. La llegada de sus hijos, Carlos y Mateo, rompió la frágil paz de la tarde. Habían venido, dijeron, para hablar sobre su futuro, para asegurar su bienestar, pero sus palabras sonaban huecas, sus sonrisas forzadas. Elena veía a través de su fachada, su preocupación teñida de un inquietante entusiasmo. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti ahora», dijo Carlos, su voz suave, carente de calidez. «Es hora de pensar de forma práctica. Hemos encontrado una residencia de ancianos encantadora, un lugar donde estarás bien cuidada». «¿Residencia de ancianos?», repitió Elena, las palabras atrapadas en su garganta. Esta casa, su casa, un lugar donde la risa había resonado y los sueños habían echado raíces, se reducía a un mero inconveniente. «Es lo mejor, mamá», añadió Mateo. Su tono no admitía discusión. Elena miró de un hijo al otro, sus rostros borrosos mientras las lágrimas brotaban en sus ojos. La frialdad en sus miradas, la falta de compasión en sus palabras, cortaba más profundo que cualquier espada. Al final, tuvo pocas opciones. Eran sus hijos, y ella, a sus ojos, era una anciana, incapaz de tomar sus propias decisiones. Sus palabras, entrelazadas con veladas amenazas de acciones legales, la pintaban como una carga, un problema que debía resolverse de manera rápida y eficiente. El viejo establo se alzaba en el límite de la propiedad, olvidado y descuidado. Había sido el orgullo y la alegría de Miguel, el hogar de los caballos que había amado desde niño. Elena había insistido en conservarlo, una pequeña parte de él que no podía soportar perder. Ahora, era su santuario, el único lugar donde se sentía cerca de Miguel. El aire estaba cargado con el aroma a heno y cuero, un aroma familiar y reconfortante. La luz del sol entraba a través de las grietas en las paredes de madera desgastadas, proyectando largas sombras que bailaban con las motas de polvo. Elena pasó la mano por las vigas toscamente talladas que sostenían el techo, sus superficies pulidas por el tiempo y la intemperie. Casi podía oír la risa de Miguel resonando entre las paredes, sentir su presencia a su lado. No era mucho, pero era suyo. Un lugar donde podía llorar en paz, donde los fantasmas de su pasado eran compañeros bienvenidos. En el silencio del establo, rodeada de los recuerdos tangibles de su vida con Miguel, Elena encontró una extraña sensación de paz. Los días se convirtieron en semanas, cada una un lento desentrañar de dolor y aceptación. Elena se ocupaba limpiando el establo, sus movimientos mecánicos, sus pensamientos una mezcla de recuerdos y arrepentimientos. Mientras trabajaba, descubrió restos del pasado, una herradura oxidada colgando de un clavo, una bota de cuero gastada de niño metida en un rincón, una fotografía descolorida de un Miguel más joven a horcajadas sobre un magnífico semental negro. Cada objeto contenía una historia, una pieza de su historia compartida. Una tarde, mientras movía una pila de fardos de heno, Elena tropezó con un pesado cofre de madera escondido contra la pared del fondo. Estaba cubierto de polvo y telarañas. Su pintura, una vez brillante, se había desvanecido a un gris opaco. Pasó la mano por su superficie, sintiendo la textura áspera de la madera bajo las yemas de sus dedos.
La curiosidad brilló dentro de ella, una chispa en las cenizas de su dolor. ¿Qué secretos guardaba este viejo cofre? ¿Estaba lleno de las pertenencias de Miguel, tesoros olvidados de su pasado? Elena se arrodilló junto al cofre, con el corazón latiéndole con una mezcla de anticipación y temor. Siempre había sido una mujer de simple curiosidad, contenta con el ritmo de su vida. Pero ahora, frente a este vínculo tangible con su pasado, sentía una inusual sensación de urgencia, una necesidad de desvelar los secretos escondidos en su interior. Sección 5. Una cerradura y una llave. El cofre era pesado, su tapa asegurada por una cerradura de latón deslustrada. Elena luchó por levantarlo, sus frágiles músculos protestando. Finalmente, con un gruñido de esfuerzo, logró subirlo a un cajón cercano, la vieja madera crujiendo bajo su peso. Examinó la cerradura, su intrincado diseño a la vez hermoso y frustrante. Había un pequeño ojo de cerradura, casi oculto bajo años de suciedad. Elena rebuscó en los cajones de una vieja mesa de trabajo, sus dedos hurgando entre clavos oxidados, sedal enredado y otros cachivaches. Justo cuando su esperanza comenzaba a menguar, sus dedos rozaron algo frío y metálico. Lo sacó, su corazón latiendo al reconocer el objeto en su mano. Era una llave, pequeña y ornamentada, su superficie pulida por el paso del tiempo. Elena contuvo la respiración mientras introducía la llave en la cerradura. Giró con un clic satisfactorio, el sonido resonando en la quietud del establo. Por un momento, dudó, su mano suspendida sobre la tapa del cofre. ¿Qué encontraría dentro? ¿Recuerdos alegres? ¿Recordatorios dolorosos? ¿O algo completamente distinto, algo para lo que no estaba preparada? Sección 6. Susurros en la oscuridad. Cuando Elena alcanzó la tapa del cofre, un sonido repentino le envió un escalofrío por la espalda. Era un ruido suave, apenas audible, como el susurro de tela contra madera. Se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire, sus sentidos en alerta máxima. El establo, una vez un refugio de paz y soledad, ahora se sentía diferente, imbuido de una repentina sensación de inquietud. Las sombras parecían profundizarse, extendiéndose hacia ella como manos que la agarraban. El aire se volvió pesado, denso con el peso de ojos invisibles. Elena se reprendió por su tontería. Era solo el viento, se dijo a sí misma, agitando las viejas lonas que colgaban de las vigas. O quizás un animal perdido, buscando refugio de la tormenta que se avecinaba. Pero en el fondo, un miedo primario se enroscaba en la boca del estómago, susurrando advertencias que no podía ignorar. Sección 7. Un vistazo al interior. Elena respiró hondo, armándose de valor. Nunca había sido de las que rehuían lo desconocido. Con un empujón decidido, abrió la tapa del cofre. Las bisagras gimieron en protesta, liberando un olor a humedad que hablaba de años de confinamiento. Elena se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza, y miró dentro de las profundidades del cofre. Lo primero que vio fue una pieza de tela doblada, sus colores otrora vibrantes descoloridos por el tiempo. Al levantarla con cuidado, se dio cuenta de que era un chal de mujer, su seda delicada y suave contra las yemas de sus dedos. Estaba exquisitamente bordado con intrincados diseños florales, testimonio del arte de una época pasada. Debajo del chal, Elena descubrió un diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y quebradizas. Pasó los dedos por la cubierta, trazando el contorno de una sola palabra grabada en letras doradas descoloridas. Elena, su nombre. Pero este no podía ser su diario. Ella nunca había poseído nada tan hermoso, tan lleno de historias no contadas. Sección 8. Una promesa de respuestas. Cuando Elena alcanzó el diario, una voz cortó el silencio, aguda y exigente. ¿Qué crees que estás haciendo? Elena jadeó, sobresaltada por la intrusión inesperada. Se giró para mirar a la voz, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. De pie en la entrada del establo, recortada contra la luz que se desvanecía, había una mujer. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero su voz estaba cargada con una mezcla de ira y sospecha. ¿Quién era esta extraña? ¿Y qué hacía aquí, en el establo de Miguel, custodiando un cofre lleno del pasado de Elena? La mente de Elena corría, buscando respuestas, una explicación que tuviera sentido. Pero el único pensamiento que la llenaba era una sola pregunta aterradora: ¿qué otros secretos se escondían dentro de las paredes de su... Elena sentía el ático sofocante.
El calor era casi insoportable, pero la curiosidad la mantenía allí. Sabía que entre esos objetos polvorientos había historias esperando ser descubiertas. Las partículas de polvo bailaban en el único rayo de sol, creando un ambiente casi mágico. Era como si el pasado estuviera tratando de comunicarse con ella a través de esos pequeños destellos de luz, iluminando los tesoros olvidados esparcidos a su alrededor. Cada objeto tenía una historia, un recuerdo, un fragmento de vida que había quedado atrás. Pasó la mano por una muñeca de porcelana descascarillada, recordando los días en que jugaba con ella. La muñeca, aunque deteriorada, aún conservaba su encanto. Un juguete olvidado de su infancia. Había otros juguetes también, cada uno evocando un recuerdo diferente, una risa, una lágrima. Todo parecía haber ocurrido hacía una vida. Los recuerdos eran vívidos, pero al mismo tiempo parecían pertenecer a otra persona, a otro tiempo. Su mirada se posó en el viejo baúl de madera metido en la esquina. Ese baúl siempre había sido un enigma para ella, un guardián de secretos. El baúl, heredado de su abuela, siempre había sido un misterio, su contenido desconocido. Hoy, finalmente, decidió abrirlo. Con manos temblorosas, giró la llave en la cerradura. Elena siempre había sentido curiosidad por la historia de su familia. Quería entender de dónde venía, conocer las raíces que la conectaban con el pasado. Su abuela, una mujer de pocas palabras, había dejado un tapiz de preguntas sin respuesta. Cada sonrisa enigmática, cada mirada distante, había alimentado la curiosidad de Elena. El viejo baúl, con su cerradura de latón deslustrada y tallas descoloridas, parecía guardar las respuestas a todas esas preguntas. Se sentía como un vínculo tangible con el pasado. Al tocarlo, Elena sentía una conexión profunda, como si su abuela estuviera allí con ella. Mientras Elena se arrodillaba ante él, una ola de anticipación la invadió. ¿Qué secretos guardaba ese baúl? ¿Qué historias estaban a punto de ser reveladas? Esperaba que al abrirlo, pudiera descubrir algunos de los secretos que su abuela había mantenido ocultos. Con un suspiro profundo, levantó la tapa, lista para desentrañar el legado olvidado de su familia. La cerradura, sorprendentemente, cedió con facilidad. Las bisagras crujieron cuando Elena levantó la pesada tapa. El aroma a cedro y a algo viejo, algo casi olvidado, la recibió. Dentro, acurrucado entre sábanas amarillentas y terciopelo apolillado, yacía un tesoro de recuerdos. Elena levantó cuidadosamente una pila de cartas, su papel quebradizo por el tiempo. La letra enrevesada le era desconocida, pero el nombre en el sobre hizo que su corazón diera un vuelco. Era el nombre de su marido, escrito con una letra que nunca había visto antes. Un nudo de miedo se apretó en su estómago. ¿Qué secretos guardaban estas cartas? ¿De quién eran? Mientras Elena comenzaba a leer, el mundo a su alrededor se desvaneció. Las palabras en las cartas la transportaron a un tiempo y lugar que nunca había imaginado. Cada línea escrita parecía cobrar vida, pintando imágenes vívidas en su mente. Las cartas eran apasionadas, llenas de anhelo y arrepentimiento. Cada palabra escrita con una intensidad que Elena nunca había sentido de su marido. Era como si estuviera leyendo los pensamientos más íntimos de un extraño. Hablaban de una historia de amor, una vida oculta que su marido había mantenido en secreto. Una vida que estaba llena de emociones y experiencias que él nunca había compartido con ella. Cada palabra era como un fragmento de vidrio, perforando la imagen del hombre que creía conocer. Elena sintió que su corazón se rompía con cada revelación, cada secreto que salía a la luz. Las cartas hablaban de un tiempo anterior a Elena, un tiempo en que su marido había sido un hombre diferente. Un hombre que había vivido una vida llena de pasión y aventura, muy distinta a la vida tranquila que llevaban juntos. Había sido imprudente, apasionado y profundamente enamorado de una mujer que ella nunca había conocido. Una mujer que parecía haber sido el centro de su universo en ese entonces. Las cartas estaban llenas de momentos robados, encuentros secretos y promesas susurradas al amparo de la oscuridad. Eran testigos de una relación que había sido tan intensa como prohibida. Elena sintió una profunda sensación de traición, como si toda su vida con su marido hubiera sido una mentira.
Las cartas habían revelado una verdad que ella nunca había sospechado, dejándola con un vacío en el corazón y una mente llena de preguntas sin respuesta. Debajo de las cartas, Elena descubrió un diario encuadernado en cuero. Sus páginas estaban llenas de entradas crípticas, una mezcla de números y símbolos que no tenían sentido. Parecían aleatorios al principio, pero mientras pasaba las páginas, notó un patrón. Los números, se dio cuenta, eran coordenadas. Las coordenadas eran específicas, apuntando a un lugar en algún lugar del corazón de la ciudad. ¿Qué podría significar? ¿Quién era esta mujer a la que su marido había amado? ¿Y por qué había mantenido esta parte de su vida en secreto? La cabeza de Elena daba vueltas con preguntas. ¿Era este un mapa de su pasado? ¿O era algo más oscuro y peligroso? Sección 5. Sombras en la puerta. En esta sección, exploraremos los misterios que se esconden detrás de las sombras y los secretos que guardan las viejas casas. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del ático. La luz del atardecer creaba un ambiente inquietante, como si el tiempo mismo se detuviera. Elena tembló, de repente consciente del silencio que la oprimía. Cada pequeño sonido parecía amplificarse, llenando el espacio con una tensión palpable. La casa se sentía diferente ahora, llena de susurros y secretos. Las paredes parecían tener ojos, observando cada movimiento de Elena. Se había topado con algo que le cambiaría la vida, algo que amenazaba con desentrañar todo lo que creía saber. Un baúl antiguo, lleno de recuerdos y misterios olvidados. Elena decidió empacar el baúl, llevárselo con ella. Sabía que dentro de ese baúl había respuestas, pero también más preguntas. No podía quedarse en esta casa, no ahora. La sensación de peligro era demasiado fuerte, como si las sombras mismas la empujaran a salir. No cuando cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro de hojas fuera de la ventana, se sentía como una amenaza. La casa parecía viva, respirando y observando. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que había aprendido. Las revelaciones eran abrumadoras y necesitaba claridad. Pero ¿a dónde podía ir? ¿En quién podía confiar? Las respuestas no eran claras, y el futuro se veía incierto y lleno de sombras. Sección 6. Un golpe en la puerta. Mientras Elena luchaba por cerrar el pesado baúl, un sonido perforó el silencio. Un golpe en la puerta. 3 golpes secos que le enviaron una descarga de miedo. ¿Quién podría ser a estas horas? El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. No esperaba a nadie. Sus amigos sabían que prefería la soledad después de la muerte de su marido. Un frío terror la invadió. ¿Podría ser alguien relacionado con las cartas? ¿Alguien que conocía los secretos que guardaban? Sección 7. Una cara del pasado. Conteniendo la respiración, Elena bajó las escaleras sigilosamente. Miró por la mirilla, su sangre convirtiéndose en hielo. De pie en su porche, con el rostro medio oculto entre las sombras, estaba un hombre al que no había visto en años. Un hombre que podría desentrañarlo todo. Era él, el hombre de las fotografías que había encontrado escondidas entre las pertenencias de su marido. El hombre sobre el que su marido le había prohibido preguntar. Él estaba aquí ahora, parado en su puerta. ¿Pero por qué? ¿Qué quería? Sección 8. ¿Qué harías tú? La mente de Elena corría. ¿Debería abrir la puerta? ¿Enfrentarlo? ¿O debería apagar las luces, fingir que no estaba en casa y esperar que simplemente se fuera? El peso de los secretos que ahora cargaba la oprimía, sofocándola. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Elena? ¿Te enfrentarías al extraño en tu puerta o te retirarías a las sombras? Había amado y perdido. Su amado esposo, Miguel, se fue demasiado pronto, dejándola solo con recuerdos y la pesada responsabilidad de criar a sus 3 hijos sola. Los días se convirtieron en años, un ciclo implacable de trabajo y preocupación. Elena trabajaba incansablemente, con las manos endurecidas por el trabajo,
su espíritu agobiado por el peso de su lucha solitaria. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora llevaban las marcas de incontables horas de duro trabajo. Su espíritu, aunque fuerte, a menudo estaba agobiado por la soledad de su viaje. Sus hijos, cegados por sus propios deseos y resentimientos, se alejaban cada vez más, con el corazón endurecido contra sus sacrificios. Anhelaban una vida más allá del pueblo, una vida de comodidades y confort, ciegos al sufrimiento silencioso de la mujer que les había dado todo. Soñaban con las luces brillantes y las oportunidades de la ciudad, lejos de la escarpada sencillez de su hogar en la montaña. Elena soportaba su indiferencia con silenciosa dignidad, su amor por ellos una llama inquebrantable que parpadeaba ante su negligencia. Se aferraba a los fragmentos de un pasado más feliz, encontrando consuelo en las fotografías gastadas y los recuerdos atesorados que susurraban del amor de Miguel y la calidez de su vida juntos. Cada fotografía, cada recuerdo, era un testimonio de la vida que habían construido juntos, una vida llena de amor y sueños compartidos. Entre estas reliquias de su pasado, un simple cofre de madera que le confió la abuela de Miguel en su lecho de muerte, ocupaba un lugar de honor en la humilde casa de Elena. El cofre, su madera oscura pulida a un brillo suave por el paso del tiempo, era más que un simple depósito de viejas cartas y fotografías descoloridas. Era un vínculo tangible con el pasado de Elena, un recordatorio del amor que la había sostenido durante los días más oscuros. Poco sabía ella que este cofre modesto guardaba la llave de un futuro que transformaría su vida y la de sus hijos de maneras que nunca hubiera imaginado. El cofre, con sus intrincadas tallas y compartimentos ocultos, era un tesoro de secretos esperando ser descubiertos. Al abrir Elena el cofre, sintió una sensación de anticipación, una sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Era un vínculo tangible con el pasado de Elena, un recordatorio del amor que la había sostenido en los momentos más oscuros. No se imaginaba que este cofre sin pretensiones guardaba la clave de un futuro que transformaría su vida y la de sus hijos de formas que jamás podría haber imaginado. A medida que profundizaba en su contenido, descubriría no solo recuerdos, sino un legado que reavivaría la esperanza y volvería a unir a su familia. El pueblo estaba lleno de susurros. Historias de un extraño, un hombre de leyes, que había llegado a su aldea, haciendo preguntas, buscando a Elena. Los aldeanos, con la curiosidad a flor de piel, observaban con una mezcla de aprensión y emoción mientras el extraño caminaba por las estrechas calles empedradas. Su elegante ropa de ciudad contrastaba con sus sencillas prendas. Las noticias llegaron a oídos de Elena, llevadas por el viento como las semillas de un destino desconocido. Estaba sentada sola en su pequeña y humilde casa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El aire crepitaba de anticipación, el silencio solo roto por el suave tic-tac del viejo reloj de pared, un recordatorio constante del paso del tiempo y de la naturaleza fugaz de la vida. Un golpe en la puerta le provocó un escalofrío. Se levantó lentamente, con la mano temblorosa al alcanzar el pestillo. De pie en la puerta, con su silueta recortada por la luz tenue del sol poniente, estaba el extraño de los rumores del pueblo. Era alto e imponente, con el rostro marcado por líneas que hablaban de largos viajes y asuntos importantes. Sus ojos, aunque amables, tenían una profundidad que intrigaba e inquietaba a Elena. Se presentó como el señor Rodríguez, un abogado de la lejana ciudad, y con una cortés inclinación de cabeza, entró, transformando instantáneamente la humilde vivienda con su presencia. El señor Rodríguez, con aire de tranquila autoridad, explicó el motivo de su inesperada visita. Su comportamiento era sereno pero imponente, una presencia que exigía atención y respeto. Había venido, dijo, por un asunto de gran importancia, un asunto que no podía demorarse más. Este asunto, continuó, concernía profundamente a Elena y a su familia, tocando la esencia misma de su existencia. Habló de su difunto esposo, Miguel, con la voz llena de respeto y un toque de tristeza, como si él también sintiera el peso de la pérdida. Y entonces, con expresión seria, reveló un secreto que Miguel había mantenido oculto hasta su muerte, un secreto que tenía el poder de cambiarlo todo. Los ojos de Elena se abrieron con asombro mientras escuchaba, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Una mezcla de esperanza y temor la inundaba. Apenas podía creer lo que estaba oyendo, las palabras parecían casi irreales. El abogado habló de un pariente lejano, un rico empresario que había fallecido sin herederos. Resultó que este pariente había dejado una gran fortuna, una fortuna que había permanecido intacta, envuelta en batallas legales y rodeada de secreto durante años. Miguel explicó, era el único beneficiario de la inmensa riqueza de este pariente.
un hecho que se había mantenido oculto por razones desconocidas. Ahora, con los últimos obstáculos legales superados, la herencia, una suma de dinero que cambiaría sus vidas, pertenecía legítimamente a Elena, la viuda de Miguel, y a sus hijos. La mente de Elena daba vueltas. Le costaba asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. La riqueza, una vida libre de preocupaciones y necesidades, siempre había sido un sueño lejano, algo inalcanzable, reservado para otros. Y sin embargo, aquí estaba, a su alcance, una posibilidad tangible, un rayo de esperanza que atravesaba la oscuridad de su desesperación. Sus pensamientos corrían, un torbellino de emociones, incredulidad, euforia y una profunda sensación de reivindicación. Esta herencia, esta bendición inesperada, era más que solo dinero. Era una oportunidad para recuperar su vida, para reconstruir los fragmentos rotos de su familia, para finalmente conocer la paz. Con manos temblorosas, aceptó los documentos que le ofrecía el señor Rodríguez, sus ojos recorriendo los sellos oficiales y la jerga legal que contenían la llave de su futuro. Estaba todo allí, en blanco y negro, la prueba de su herencia, la promesa de un nuevo comienzo. Al profundizar en la pila de papeles, se topó con algo más, algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Un pequeño diario encuadernado en cuero, discretamente guardado entre los documentos legales. Este diario, gastado y antiguo, parecía guardar sus propios secretos, secretos que tal vez podrían arrojar luz sobre los misterios que rodeaban la fortuna oculta de Miguel. Los dedos de Elena trazaron los bordes del diario, su mente corriendo con posibilidades. ¿Qué historias contenía? ¿Qué verdades había mantenido Miguel ocultas entre sus páginas? Al abrir el diario, una sensación de anticipación la llenó. Esto no era solo una herencia de riqueza, sino una herencia de conocimiento, de comprensión, de conexión con un pasado que nunca había conocido del todo. Su viaje apenas comenzaba, un viaje que prometía descubrir las capas de la vida de su esposo, revelar el hombre que era y el legado que había dejado. Este era un momento de transformación, un punto de inflexión que redefiniría su futuro y el futuro de sus hijos. Con renovada determinación, Elena prometió honrar la memoria de Miguel, usar esta herencia sabiamente y construir una vida llena de esperanza y promesa para su familia. La llegada de la esperanza había sido inesperada, pero era un regalo que apreciaría y cuidaría, un faro de luz que la guiaría a través de las incertidumbres del futuro. Al cerrar el diario y sostener los documentos cerca, Elena sintió una sensación de paz que la inundaba. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de promesas. Estaba todo allí, en blanco y negro, la prueba de su herencia, la promesa de un nuevo comienzo. Al profundizar en la pila de papeles, se topó con algo más, algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Un pequeño diario encuadernado en cuero, discretamente guardado entre los documentos legales. Este diario, gastado y antiguo, parecía guardar sus propios secretos, secretos que tal vez podrían arrojar luz sobre los misterios que rodeaban la fortuna oculta de Miguel. El diario, con sus páginas llenas de la familiar letra de Miguel, se convirtió en un portal al pasado, un puente sobre el abismo del tiempo y la pérdida. Cada palabra parecía insuflar vida a recuerdos largamente enterrados. Cada trazo de la pluma un susurro de una época en la que la esperanza y la desesperación se entrelazaban en el tejido de sus vidas. A medida que Elena pasaba cuidadosamente las frágiles páginas, cada palabra, cada trazo de pluma, traía a Miguel de vuelta a la vida, su voz resonando en sus oídos, su amor irradiando desde las líneas que hablaban de sus esperanzas, sus sueños y su inquebrantable devoción a su familia. El diario era más que una simple colección de pensamientos. Era un testimonio de una vida vivida con propósito y un corazón lleno de amor. Fue en estas páginas donde Miguel reveló la verdadera razón de su silencio, la carga que había llevado durante tanto tiempo. El peso de su secreto había sido muy grande. Una verdad que había moldeado cada una de sus acciones y decisiones. Sabía de la herencia, era consciente de la fortuna que le esperaba, pero el miedo lo había mantenido en silencio. El miedo a lo que esa riqueza podría causar, cómo podría cambiar la dinámica de su familia, lo había atormentado. Miedo a lo que la riqueza pudiera hacerle a su familia, cómo podría corromper sus corazones y abrir una brecha entre ellos. Había visto familias destrozadas por la codicia, relaciones rotas por la naturaleza insidiosa de la riqueza. Había visto el poder corrosivo de la codicia, había presenciado de primera mano lo fácil que podía envenenar incluso los lazos más fuertes. El amor y la unidad que una vez mantuvieron unidas a las familias podían ser erosionados por la búsqueda incesante de más. Y así, tomó una decisión,
una decisión desinteresada, para proteger a su familia de la oscuridad potencial que yacía latente en sus propios corazones. Eligió protegerlos de la tentación que podría desviarlos del buen camino. Miguel, en su infinita sabiduría, había ideado un plan, una prueba de su carácter. Sabía que la verdadera fuerza y la integridad solo podían revelarse a través de la adversidad. Había confiado el secreto de la herencia a su abuela, sabiendo que ella se lo revelaría a Elena solo cuando llegara el momento adecuado, cuando las pruebas de la vida hubieran revelado la verdadera naturaleza de los corazones de sus hijos. Fue una decisión nacida del amor y la previsión. Él creía que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales, sino en los lazos familiares, en el amor, la lealtad y la compasión. Estos eran los tesoros que más valoraba, el legado que deseaba dejar atrás. Y así, les había dejado una opción: abrazar los valores que él apreciaba o sucumbir al atractivo de la codicia y el egoísmo. Era una prueba de su verdadero carácter, un desafío para superarse y honrar los principios por los que Miguel había vivido.